Hola, buenas tardes. Normalmente cuando tienes ansiedad, pues recurres a amigos, amistades, al mismo internet para buscar cómo puedes eliminar esa ansiedad que sientes, esa presión en el pecho, esa molestia, esa irritabilidad, ese sentimiento de preocupación. Y te vas a encontrar que hay muchas soluciones, entre comillas, que te dicen haz meditación, haz yoga, entretente en algo, pero al final todos son paliativos, realmente no estás teniendo una solución profunda al problema de la ansiedad. Si realmente quieres cambiar esa situación, lo que tienes que hacer es ir al fondo de tu ansiedad. ¿Cuál es realmente el fondo de la ansiedad? Pues ver dónde se origina. La base de la ansiedad de todos son las emociones que vives. Y es muy importante que conozcas qué tipo de emociones te están afectando y si las emociones son tuyas o son transferidas o son de otra persona o de la misma sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que llegas ahorita a un café, entras al café, te sientas y de repente del otro lado de la cafetería hay una persona 15 años más joven que tú. Se te queda viendo, es un joven muy guapo y te cierra un ojo. ¿Qué sientes en ese momento? Pues van a venir un montón de emociones. Puedes sentirte nerviosa, seguramente te van a salir hasta chapitas, te puedes sentir apenada. Después de ese proceso, de esas emociones, que vamos a llamarle emociones naturales, va a venir un proceso de reflexión donde vas a decir, oye, me veo muy bien, me veo guapa, qué interesante, le llamé la atención, qué joven o qué chava tan guapa. Y esas son emociones que podemos considerar que son tuyas. Después de ahí van a empezar a desfilar una gran cantidad de ideas, como, híjole, ¿cómo me voy a ver con una persona más joven que yo? ¿Qué van a opinar mis amigas de que yo salga con una persona así? Y empieza a hacer una gran cantidad de historias. Lo importante aquí es no ha pasado nada. Sin embargo, todo lo que pasa por tu mente se empieza a juntar y te empieza a generar una gran cantidad de emociones. Y estas emociones, cuando se conjugan, te empiezan a generar un estado de ánimo, un carácter y una personalidad. Además de esto, bueno, si le sumamos, hay una gente que te acompaña, un amigo, una amiga, y te dice, oye, mira, qué interesante, pues párate y saluda, ¿no? O te puede decir, oye, pues te está viendo, cómo se atreve o no te vas a atrever a saludarlo. Entonces ya tenemos una gran cantidad, todavía le suman más emociones, tenemos una gran cantidad de emociones en este proceso, que podemos clasificar en 4 tipos. Primero, las emociones naturales son qué es lo que sientes inicialmente, qué viene en esa parte fundamental de tu ser. Es como el miedo cuando escuchas un golpe muy fuerte a tu espalda, es algo que no puedes controlar, es una sensación y te genera una emoción de miedo. Por otro lado, tienes una emoción propia, que es lo que tú estás pensando, lo que ha sido a través de tu vida. Tienes otro tipo de emociones que llamamos, son las emociones sociales, que es qué es lo que va a pensar la sociedad, qué va a pensar mi mamá, qué van a pensar mis hijos, qué van a pensar la gente que me conoce, cómo lo ve la sociedad en general, y te empieza a generar emociones positivas y emociones negativas. Y por último, viene la parte de las emociones transferidas. La gente que vive la situación y te transfiere ese sentimiento, esa emoción de miedo, de confianza, de arrojo, de tristeza. Todo esto conjunta los factores que son el fundamento de un sentimiento de ansiedad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo trasladar todo esto a mi vida diaria? Supongamos que tú quieres quitar el problema de que eres una persona muy irritable, vives presionado y vamos a descomponer qué es lo que estás sintiendo. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Me puedes decir, siento angustia, siento enfado, estoy muy nervioso.
Pero hasta ahí, normalmente tu análisis llega hasta ahí y te dicen, vamos a solucionarlo, relájate, haz meditación. ¿Con qué? No lo sé, pero haz meditación. Y empiezas a entrar en una serie de situaciones mágicas para resolver algo que no estás comprendiendo al fondo. Si nosotros desmembramos lo que es tu situación de angustia, podemos decir que la angustia está basada en dos emociones básicas. Una es el miedo y la otra es la tristeza. Si hablamos de tu enfado, puede ser que tienes un asco o una repulsión hacia una situación y tienes un enojo también ahí. Y otra parte, lo que es tu nerviosismo, te sientes nervioso, pues lo sientes porque tienes miedo, porque estás enojado y te encuentras en un estado de vigilancia. ¿Qué es el estado de vigilancia? Siempre estás atento a lo que va a suceder, te tiene nervioso, tienes que estar volteando continuamente para ver qué puede llegar a suceder. Aunque no esté sucediendo nada, empiezas a vivir estos estados. Cuando empiezas a juntar el enojo generado por la angustia y el enojo generado por el enfado y el enojo generado por el nerviosismo, cuando llegan a ti todos esos pequeños enojos que están separados, generan una situación, una emoción muy fuerte que se convierte en un sentimiento y entonces empieza a estar irritable. ¿Qué tenemos? Lo que te ayuda a cartografía del pensamiento. Lo que vamos a hacer es un mapa, como el que ves aquí, con el cual vas a poder analizar visualmente tus emociones, las emociones que vives en situaciones de tu vida cotidiana, situaciones que vives con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, cosas que te hacen sentir triste, pero ya no es un triste global, sino vamos a ir parte por parte hasta que encuentres dónde están los orígenes. Y cuando tengamos el origen, te vamos a enseñar técnicas para disminuir la emoción y la sensación que te genera esto. Aquí el comentario es, bueno, ¿y cómo vas a disminuir una sensación? Si sabes las técnicas necesarias, puedes hacer que la sensación que te genera una emoción se pueda disminuir. Y todos los días lo vives. A lo mejor cuando te metes a bañar en las mañanas, abres el agua, metes la mano y dices, oye, está bien caliente. Si esperas un rato, esperas unos 2 minutos, 1 minuto tal vez, y empiezas a entrar en el agua caliente, vas a notar que ya no está tan caliente, porque tu cuerpo se va adaptando a la nueva temperatura. Así son las sensaciones, así trabajan las sensaciones. Y al tener una sensación disminuida, empezamos a tener emociones disminuidas. ¿Qué pasaría si en tu situación irritable hacemos que tu miedo en la angustia disminuya? Hacemos que tu enojo en el enfado disminuya, que en tu nerviosismo tanto el enojo como el miedo disminuya. Lo que sucede es que en tu último estado ya no estás irritable, empiezas a tener una vida más tranquila, empiezas a ser más consciente de tu realidad y no te dejas enganchar con emociones que muchas veces no son tuyas. Muchas veces son acarreadas por las situaciones, por la sociedad o por los mismos eventos, pero lo más importante es que te mantienes controlado y empiezas a tener una mejor calidad de vida. Esto es lo que hacemos en Cartografía del Pensamiento. Es un taller de 10 días. Vas a trabajar con nosotros 30 minutos diarios, vas a hacer tus propios mapas, vas a tener audiolecturas. Lo hacemos de esta manera porque, igual que creo que muchas personas, igual que yo, pues ya no vemos las letras chiquitas. Entonces la idea es que tú puedas escucharlos en cualquier lado, en tu cama, cuando vas manejando, y puedas entrar a esas reflexiones y poder analizar cómo se están dando las emociones en tu vida. Cuando empieces a cambiar esas pequeñas emociones en tu vida va a empezar a ser más plena, más agradable, de una forma mucho más sencilla. No vas a tener que enmascarar tu ansiedad, porque la ansiedad va a empezar a desaparecer. El curso tiene un costo de 550 pesos, se genera cada mes, puedes verlo en nuestra página web si quieres inscribirte y te esperamos. Sabemos que va a ser algo de mucho provecho para ti, para tu familia y vas a empezar a disfrutar
una vida más plena. Gracias.